tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. No sé si me logran escuchar ahí. ¿Sí me Hola, escuchan? buenas tardes. Sí, sí, lo escuchamos. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bueno, sí, así aparece tu nombre bien. Pues miren, vamos a dar inicio. En esta clase yo voy a tratar de compartirles ejemplos de preguntas que vienen en el examen, pero no solo eso, sino pues, al final de cuentas resolverlas, darles una breve explicación. La verdad es que tomé preguntas casi en su mayoría de matemáticas y de los distintos temas que pueden preguntarles, aunque lo vamos a ir viendo. Y pues la verdad es que sí quiero que de alguna manera lo que veamos hoy, de alguna manera sí les sirva como repaso, como introducción, como ejemplos, pero que en realidad aprovechen estas horas que van a tener en la clase y que pues sí les sirva para su estudio. Presento, pues de alguna manera, bueno, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a los que se encuentran y pues, a los que vayan incorporándose también, pues poco a poco irán conociéndome un poquito en esta clase. Yo soy Saúl Trejo Ruiz, soy maestro del Centro Educativo Alquimia, de alguna manera también soy el director académico de esta institución y también soy el que brinda las clases de matemáticas en los cursos de admisión a facultad. Como les decía, vamos a tratar ahorita de resolver, y espero que igual ustedes participen mucho, los que se acuerden de cómo se resuelve cada pregunta, pues que me vayan indicando algún tip o algo que me quieran mencionar durante las preguntas, pues bienvenido, ¿no? Estaría genial que aportaran un poco a la clase. Y pues obviamente vamos a ver preguntas que les pueden venir en el examen Cineval. Aquí tomé captura del temario o de las preguntas que van a venir de acuerdo a la nueva guía, a la guía que se actualizó en este año. No sé si ya todos sepan, a diferencia de años pasados, por ahí se escucha un poquito una voz, déjenme silenciar, solo para que no se corte mucho. Y chicos, en cualquier momento ustedes pueden abrir su micrófono, ¿vale? Pero cuando no hay alguna pregunta, los voy a silenciar para que se escuche bien. Pero son libres de preguntarme cualquier cosa durante esta clase, ¿vale? Les decía, este año la guía se actualizó, hubo una reestructura de alguna manera. Con diferencia a los años pasados, antes dividían los temas en dos exámenes, lo que era el examen de admisión y el examen diagnóstico. Y bueno, pues les preguntaban también pensamiento analítico, que pues, era la parte de series numéricas, la parte de lógica, o sea, de silogismos, analogías, en fin, había pensamiento analítico, que era pensamiento matemático y pensamiento verbal. En esta nueva guía, esa modalidad o esos temas ya no vienen. Posiblemente puedan venir dentro de alguna no sé, de relación indirecta o de pensamiento matemático, a lo mejor puedan venir series numéricas de nuevo, algún silogismo, no lo sé, hasta que realmente veamos como tal una guía que el Ceneval nos brinde o les brinde a ustedes como alumnos, una guía por lo menos de ejemplo, como cada año lo hace, un examen piloto o algo que les haga la referencia de cómo podría venir. Pero hasta el momento no hay aún una guía oficial o un examen oficial de prueba del Ceneval. Entonces, mucho pues puede ser como pensar que las preguntas se pudieron haber incorporado. Y como les digo, bueno, se reestructuró y se quitaron preguntas. Así que pues, en este año, de acuerdo a esta guía, solo van a tener 168 reactivos. Y pues bueno, la parte de comprensión de lectura, de redacción directa y de pensamiento matemático son temas que les van a preguntar a cualquier carrera. Eso sería como una especie de tronco común, digámoslo así. Y lo que va a ser diferente en cada examen serían estos módulos, que bueno, también se reestructuraron. En esta nueva guía ya aparecen módulos que antes no aparecían y que la misma universidad va a seleccionar a cada carrera por preguntas, ¿vale? La parte de inglés sigue existiendo, aunque aquí dice que no se considera para el cálculo o el cálculo global o el puntaje global, pero digo, las preguntas ahí están y bueno, como recomendación ustedes estudien esos temarios, esos temas de inglés, como si realmente sí contaran, ¿no? Estudien todo con la intención de realmente sí aprenderlo y dominar los temas. Entonces, bueno, les digo, bienvenidos de nuevo, chicos. Me gustaría, de manera muy breve, pedirles que si en el chat anotan su nombre, no les voy a pedir otro dato, nada más para conocerlos un poco. Anoten su nombre y a qué carrera van. No les pido ni teléfono ni nada, solo pues para de alguna manera presentarlos así, aunque fuera a manera de chat.
no sé, por ejemplo, yo pondría Saúl Trejo y, bueno, maestro, ¿no? De matemáticas. Pero ustedes, no sé, por ahí me aparece alguien que dice Uriel Morales. Uriel Morales, y deseo aplicar a, no sé, a Derecho, a Medicina, lo que ustedes realmente tienen planeado. Y solo más para, a manera de conocer, ¿vale? Y en lo que ustedes lo hacen en el chat, en lo que se presentan en el chat, pues vamos ya a dar inicio, ¿vale? Tengo algunas preguntas. Como les digo, yo soy el maestro de matemáticas aquí en el curso, así que, pues la verdad es que todas las preguntas que coloqué son preguntas de diferentes materias de matemáticas. Es decir, vienen mezcladas tanto de álgebra, algunas de estadística, trigo y geometría. Les puse algunas así mezcladas. Puse preguntas que de alguna manera tienen un nivel de complejidad o de razonamiento similar al que en el Ceneval de repente les llegan a preguntar. O sea, preguntas que les hacen desarrollar algún tema o les hacen dar alguna aplicación, algún problema de aplicación que tengan que desarrollar. En fin, así traté de buscar. Son preguntas que nosotros en el curso desarrollamos a lo largo de las materias, o de los temas se van desarrollando conforme vamos en ese orden. Y que bueno, insisto, quiero que en verdad estas poquitas preguntas que veamos sí les sirvan a ustedes de repaso, sí les sirvan para que, pues, en este proceso de aprendizaje que están llevando, pues, las tomen como referencia. Y la primera, chicos, dice, ¿cuántas palabras de 3 letras se pueden formar con las letras A, B, C, D y E? A ver si, así de manera muy breve, alguien que me quiera compartir, ¿cómo podríamos resolver esta pregunta? Y bueno, si es que incluso ya tienen una posible respuesta, ¿cuál creen que sea? Traten de participar, digo, no, al final no pasa nada, se complementa la respuesta más que nada, ¿vale? A ver, ¿alguien tiene una idea de cómo poder resolverlo? Dice, ¿cuántas palabras de 3 letras se pueden formar con las letras A, B, C, D y M? Y obviamente esta pregunta no va enfocada a que la palabra exista. O sea, no buscaría una que realmente exista, sino en general. Si yo pongo la letra A, la letra B, C, así juntas, pues eso ya sería una posible palabra. Es decir, si yo las junto, A, B y C sería una. Si digo A, D y E sería otra. Y así. Son palabras que tengan solo 3 de estas letras. A ver, chicos, ¿alguien tiene una posible respuesta? ¿Cuál creen que sea? Voy a ir leyendo mientras los nombres, en lo que alguien me dice, ¿vale? Ok, Owen, a relaciones económicas, Ariadna, a medicina, Gabriela, a turismo, Daniela, a medicina, ok, Tristán, a mercadotecnia, Bete, a enfermería, Selene, ingeniería de software, perfecto, Gonzalo quiere cirujano dentista, Manu, aún no tiene definido qué carrera, bueno, ya nada, hay que darle velocidad a esa decisión porque ya están por empezar las preinscripciones. Pero pues es válido, ¿no? Pensarlo bien. David, ingeniería industrial, y Pérez, Salinas, Erika, Derecho Internacional. Perfecto. Bueno, pues aquí están algunos de los chicos. Jessica, ya sea fue febrero, ingeniería química, perfecto, ya vamos a ser colegas también ahí con Jessica. A ver, chicos, ¿alguien ya tiene? A ver, bueno, a ver, ¿tienes alguna idea? Yo pienso que sería la de 125. Ok, bueno, nos dice que posiblemente sea esta. ¿Cuál, cuál sería el método para resolverlo, Owen? El que tú utilizaste. Por ahí va la respuesta, de hecho, por ahí va. Pues son, son 5 letras. Entonces, en cada letra podemos hacer 5 combinaciones, que serían 25 por cada letra. Entonces serían 25 por las 5 letras que tenemos, que serían 125. Es correcto. Sí, efectivamente, tal como lo dice Owen, eh, tenemos, digámoslo así, 3 espacios, ¿no? Son palabras que tienen 3 letras, estos 3 espacios. Y por cada espacio tenemos 5 opciones, o sea, tenemos cualquiera de esas letras, A, B, C, D y E. Tenemos 5 opciones en la primera, 5 opciones en la segunda y 5 opciones en la tercera. Y bueno, pues al final de cuentas, en este tipo de preguntas son ya sea combinaciones o permutaciones, eso lo vamos a, bueno, en realidad este tipo de preguntas es muy amplio. Es decir, podríamos leer 10 preguntas diferentes que al leerlas pareciera que nos están preguntando lo mismo, pero que pareciera que es una combinación, pero que en realidad por la misma, por el mismo desarrollo o la misma redacción, la naturaleza que sale cada pregunta,
podrían ser diferentes. No es lo mismo tratar de mezclar, por ejemplo, personas o agrupar personas que agrupar letras, porque se podría ser muy diferente la manera en la que se pueden compaginar o combinar. Ahorita voy a darles un ejemplo más. El siguiente problema ya igual es algo parecido, como si fuera una combinación, pero insisto, la interpretación podría ser diferente. Sin embargo, en este caso, sí, efectivamente, 3 espacios, y por cada espacio tengo estas 5 posibles opciones. Y entonces lo que se hace son multiplicar. 5 por 5, hasta ahí son 25, y de nuevo por 5, entonces sí me darían 125 posibles opciones. Y lo mismo, incluso pueden hacer, en ese tipo de preguntas se pueden hacer una especie de ramificaciones. A, B, C, D. Es decir, en el primer espacio, yo puedo tener o empezar con A, B, C, D y E. De ahí el segundo espacio me pide, o me puede dar otras 5 opciones. A, B, C, D y E. Esto sería en un segundo nivel, es decir, este espacio, vuelvo a tener otras 5 opciones. Es decir, podría ser A con B, A con C o A con D. Y en un tercer espacio, vuelvo a tener otras 5 opciones. A, B, C, D y E. Entonces yo podría formar letras que digan ACA, ACB, ACC, ACD, ACE, y esto por cada opción. Y entonces si yo contara todas las ramificaciones, empezando con A o incluso empezando con E, cualquier ramificación, al final sí me daría estas 125 opciones. Igual, la ramificación sería muy difícil hacerla ahorita, incluso no es necesario, porque sí se puede verificar que solo multiplicando las opciones nos dan 125 total. Esto es una interpretación. Si aquí en el problema nos dijeran que las letras no se pueden repetir, ahí la interpretación ya es distinta. Obviamente aquí no lo dicen, entonces cualquier opción, la letra se puede repetir en cualquier espacio, y entonces sigo teniendo 5 opciones por cada una. Pero digo, de este tipo de preguntas, cada pregunta puede ser diferente. Bueno, hasta aquí la primera, sí, efectivamente, ¿vale? Si gustan, igual pueden tomar captura de pantalla. Esta clase la estoy grabando para poder compartirla a los grupos de WhatsApp que conocen en cuestión de estudio, preparándose para su examen. Entonces, podrían de todas maneras dirigirse a la página y volver a tomar captura de pantalla si es que no lo hacen, ¿vale? Pero si no, pueden irla escribiendo o tomando captura, ¿vale? A ver, vamos con la siguiente. Aquí, insisto, pareciera que es lo mismo porque nos hablan de combinaciones. Y nos dice, ¿cuántas combinaciones de helados se pueden formar si cada helado lleva 2 sabores y se tienen 6 sabores distintos? Pues imagínense que ustedes tienen tal vez fresa, tienen vainilla, tienen queso, limón, tal vez tienen chocolate. ¿Qué otro les parece bien? Son 6. A ver, alguien que me diga otro sabor. ¿Nadie? Un sabor que les guste, chicos. Que sea fresa, vainilla, queso, limón, chocolate. No, vamos a ponerle pistache. Imagínense que tienen estos 6 sabores, pero que en realidad lo que quieren es saber si los combinaran y solo hicieran helados que tienen solamente 2 bolitas de helado. Y además dice, considera que no pueden llevar el mismo sabor. O sea, que si yo le pongo 2 de fresa, esa combinación no la cuento. Tiene que ser fresa con alguno de los demás, ¿vale? Entonces así lo dice. ¿Cuántas combinaciones de helado se pueden formar si cada helado lleva 2 sabores y se tienen 6 sabores distintos? Y hay que considerar que no pueden llevar el mismo sabor 2 veces. A ver, alguien más que me quiera compartir, chicos, ¿cómo podríamos resolver esta pregunta? ¿Sería parecido a la anterior? ¿O cómo lo podríamos resolver? A ver, Owen por ahí tiene igual una posible respuesta. ¿Cuál sería, Owen? Sería la B, 12. 12 combinaciones. A ver, ahorita lo checamos. ¿Cómo ven los demás? ¿Creen que sí sea 12 también? A ver, alguien más que me diga. ¿No? ¿Nadie? Miren, aquí, por ejemplo, pues bueno, es importante al considerar que si nosotros combinamos fresa, por ejemplo, con vainilla, y que si también elijo vainilla con fresa, estas solo se cuenta como una sola. Cuando hablo de sabores,
en este tipo de preguntas hay que considerar algo que se llama, por ejemplo, si es permutación o combinación. Y en este caso, bueno, la diferencia entre una combinación o una permutación es que, por ejemplo, en la permutación el orden sí importa. Por ejemplo, en la pregunta anterior, podríamos considerarlo como una especie de permutación, porque si yo ponía una opción que dijera ABC, o si ponía otra opción que fuera CBA, es decir, solo los invertía, hablando de palabras, eran palabras distintas. Entonces esto, aún cambiando el orden y teniendo los mismos elementos, pero aún cambiándolos, seguirían siendo lo podría contar diferente. O sea, esta es una combinación y esta otra muy diferente. Entonces, por eso me dan opciones muy altas o números muy altos en el resultado, 125, de lo anterior. Pero aquí, si yo los invierto, en realidad lo cuento como una sola vez. O sea, si yo pido un helado de fresa vainilla, o si pido uno de vainilla fresa, en realidad sigue siendo la misma combinación. Cambiando el orden no puedo contarlo por duplicado. Eso para empezar. Esto me lleva a que esto sí sea una combinación. Hay formas. Si yo lo hago con una forma ramificada, pues igual puedo enlistar todos los sabores. No sé, por ejemplo, aquí fresa, vainilla, queso, y bueno, así hasta llegar a todos los demás. Fresa ya sé que lo puedo combinar con otros 5. 2, 4, 5, que son los que me faltan. De vainilla, queso, limón, chocolate y pistache. Por mencionar algunos sabores que nos inventamos, ¿no? Para ejemplificar. Pero bueno, aquí lo importante es que se dan cuenta, yo no volví a poner fresa. Porque me dice, yo no puedo repetir los sabores, cosa que en la pregunta anterior no nos decía. Insisto, cada pregunta de este estilo, de combinaciones o permutaciones, cada pregunta puede ser distinta y se tiene que analizar de forma distinta. Y por ejemplo, cuando yo diga, ya tengo fresa y pistache, y acá si yo quiero enlistar todos, en el momento en el que yo diga, aquí pistache con fresa, digo, ok, esta ya no la cuento porque ya era una combinación que ya había contado previamente. Y entonces, en las ramificaciones empiezo a cancelar. En este ejemplo en específico, empiezo a cancelar las que sí se repiten porque seguirá siendo el mismo sabor. Sin embargo, esa es una forma que es haciendo ramificaciones. Y la otra es yéndonos a la fórmula. Hay una fórmula de combinaciones que nos dice que tengo que calcular el factorial de n entre el factorial de n menos k multiplicado por el factorial de k. ¿Y qué es esto? N es el total de elementos y k son los elementos a considerar. Es decir, en este caso vemos un ejemplo en el cual de los 6 elementos que tenemos, 6 sabores, solo me piden hacer combinaciones de dos sabores distintos. Y esto me lleva a que n sean 6, es el factorial de 6, entre n menos k, que es entonces 6 menos 2. Porque 2 son en este caso, los sabores que yo quiero considerar, las agrupaciones que tengo que hacer, es de 2. Entonces, así se interpreta esta fórmula. Y esto multiplicado por el factorial de 2. Y bueno, ya si lo desarrollamos, ¿alguien recuerda qué es un factorial? De los chicos que están ahorita, ¿alguien recuerda qué significa este símbolo de admiración? Por ejemplo, el factorial de 6. ¿No? ¿Nadie, chicos? Digo, todo esto, al final de cuentas, lo que estoy haciendo es darles un pequeño repaso, una pequeña introducción a los temas. Entonces, justo de eso se trata, ¿no? Que pues yo traté de explicarles incluso la fórmula y el método, pero pues obviamente lo tengo que hacer de manera rápida para que podamos ver varias preguntas. Pero pues, insisto, esto ya dentro de un curso, dentro de un estudio que hagan ustedes, uno tiene que ir haciendo con calma y en orden, ir de menos a más, temas básicos hasta llegar a temas complejos. Miren, un factorial significa que un número se multiplique por sus antecesores. Por ejemplo, si les pide el factorial de 3, lo que hago es multiplicar 3 por 2 por 1. ¿Vale? Si yo aquí les pido el factorial de 6, es porque multiplicaba 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Aquí, cuando digo el factorial de 6 menos 2, era el factorial de 4. Esto se convierte en el factorial de 4. Y entonces el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 y por 1. Y aquí cuando les piden multiplicar por el factorial de 2, solo es 2 por 1. Pues bueno, eso es realmente los factoriales y eso es el desarrollo de esa forma.
Sin embargo, pues ahora desarrollándola, lo que tenemos que hacer es multiplicar pues justo todos estos números, o, algo importante, aquí nos permite la fórmula cancelar los números que se repiten. Por ejemplo, 4 por 3 por 2 por 1, existe aquí arriba también, 4 por 3 por 2 por 1, y entonces esos los cancelo. Por reglas aritméticas me permite cancelar los números que se repiten en numerador y denominador, siempre y cuando haya una multiplicación implicada, como es este caso. Y lo único que me queda es 6 por 5, que me daría 30, y 2 por 1, que sería 2. Y si lo resuelvo, en realidad lo que me dice son, hay 15 posibles combinaciones. Insisto, esto podrían comprobarlo, ojalá y lo hagan, ojalá les quede la curiosidad, y lo hagan por ramificación. Solo que por el desarrollo del problema, cuando se dupliquen los sabores, por ejemplo aquí, fresa con pistache, y cuando en algún otro estado diga pistache y fresa, esos ya no se encuentran por duplicado, es el mismo. Y entonces, cuando hagan todo eso, tienen que llegar a 15. Y aquí el resultado tendría que haber sido 15. ¿Sale? ¿Cómo ven? Más o menos. Digo, sé que obviamente me estoy tomando temas de forma aleatoria, no va en orden, pero ese es el objetivo de esta clase. Darles una demostración de algunas preguntas, de temas variados, y aprovechar para darles qué fórmula, qué tema es, para que, digo, de alguna manera ustedes, si no entran a algún curso, ya sea con nosotros o otra institución, ustedes mismos vayan a sus libros o a internet y busquen pues los temas, y no solo eso, que busquen preguntas también que sean parecidas a las que podrían venir, ¿vale? ¿Cómo ven? ¿Ya tomaron captura, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? Owen, no sé si, digo, tú tenías alguna otra opción, no sé si ya con esto ya quedó un poquito más claro cómo se podría en este caso interpretar esta pregunta. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Yo espero que hayan tomado captura de pantalla, chicos. Como les digo, pues siéntanse en la confianza. Esta es una clase que les estamos dando a ustedes, y como clase, pues cualquier duda, con gusto pueden abrir su micrófono, decirme lo que no haya quedado claro de cada pregunta, ¿vale? Perfecto, me dice Erika que todo. Vale, voy ahora otra pregunta. Como les digo, la mayoría de preguntas son de matemáticas, porque justo esa es la clase que doy, pero creo que les va a servir mucho tomar preguntas, pues, que tienen algún punto diferente a lo más básico, algo que los lleva a pensar o a interpretar de una forma distinta esa pregunta. Y cada una de estas preguntas es muy similar, muy parecida a la que podría venir en su examen, de este nivel de dificultad, de este nivel de planteamiento. A ver, aquí, chicos, y al simplificar la expresión, 3 elevado a la cuarta potencia entre 3 elevado a la séptima, y eso elevado a la potencia 1/3. Un tercio es la potencia. O sea, hay que interpretar que esta es la potencia de todo el paréntesis que tenemos. ¿Qué implica, chicos, aquí? Son, pues, de alguna manera, reglas de exponentes. Reglas de exponentes. A ver, ¿qué implicaría desarrollar este ejercicio, chicos? Alguien que me quiera compartir, a ver, alguien diferente. No quisiera yo preguntarles de forma aleatoria, porque a lo mejor no venían preparados justo para esas preguntas. Entonces no quisiera preguntarle a alguien y que a lo mejor no recuerde bien el tema. Entonces, si alguien recuerda, con gusto, y si no, ya ahorita lo voy explicando, ¿vale? A ver, ¿nadie entonces? No. ¿Cómo lo resolverían? O alguien que me diga, digo, ahorita ya se presentaron la mayoría, en el chat ya se presentó. Si alguien me quisiera compartir en el chat, ¿qué inciso pondrían? Si esto fuera una pregunta del examen, ¿qué inciso pondrían, chicos? ¿No tienen opción ahorita? ¿No saben alguna? Bueno, para no tardarnos tanto, les voy a explicar. Aquí va implícito el que haya, pues como les digo, distintas reglas de exponentes, y la jerarquía de operaciones también. Esa jerarquía de operaciones me dice el orden en el que yo debería de realizar las distintas operaciones que existan. Aquí, por ejemplo, hay una división, hay potencias y hay un radical. Cuando un exponente está elevado a una potencia fraccionada, como es 1/3, pues en realidad también se interpreta como si fuera un radical, es decir, una raíz. Aquí lo que me están igual diciendo es que 3 elevado a la cuarta entre 3 a la séptima se deben de llevar, bueno, sacarle raíz cúbica.
Raíz cúbica de 3 elevado a la cuarta entre 3 elevado a la séptima. Eso se puede interpretar así, pero hay varias formas. Por ejemplo, por jerarquía de operaciones yo podría simplificar esa división. 3 elevado a la cuarta potencia, 3 elevado a la séptima. Si lo simplifico, simplificando, pues bueno, hay una división que tiene la misma base, es 3 elevado a algo y 3 elevado a algo. Como es la misma base, la regla de exponentes me dice que en las divisiones los exponentes se restan. Y entonces, 3 elevado a la cuarta, 3 elevado a la séptima, y esto llevado a la potencia un tercio, es igual que 3 elevado a la 4 menos 7. Y esto elevado a la un tercio. Cuando nosotros hacemos una división, los exponentes se restan. Yo resto 4 menos 7. Y así lo simplifico, me queda 3 elevado a la menos 3. Hasta este punto me quedaría así. Ahora, hay otra regla. Esto es reglas de exponentes. Hay otra regla que me dice que cuando yo tengo un exponente negativo, lo puedo convertir a positivo si lo cambio de lugar. Si estaba en el numerador, lo cambio hacia el denominador. Esa regla en los libros lo ven de esta manera. X elevado a la menos n es igual que 1 elevado a la x a la n. Así la ven, esta formulita. Entonces, esto me indica que yo puedo cambiar de lugar y decir que tengo 1 entre 3 elevado al cubo y esto elevado a la potencia un tercio. Posterior a ello, les digo, aquí son varias reglas, espero que lo esté dejando claro. Aquí primero se fue la regla de división. En la primera dividimos. Aquí, una regla que me dice cómo cambiar el signo, la potencia, bueno, el signo negativo a una potencia que sea positiva. Y ahora lo que me dice es, cuando una potencia se eleva hacia otra potencia, lo que hacemos es multiplicar. Entonces yo tengo 1 que se eleva a la potencia, y además es una fracción. Cuando una fracción se eleva a una potencia, se eleva tanto el numerador a la potencia como el denominador a la misma potencia. Y eso indica que yo tengo 1 elevado a la potencia un tercio y entre 3 elevado a la potencia 3 que se va a multiplicar por la potencia un tercio. Y bueno, así continuamos. El número 1 elevado a cualquier potencia, siempre me va a dar 1. 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo es 1, 1 a la quinta potencia es 1. 1 a la potencia un tercio seguiría siendo 1, así que aquí, sea la potencia que sea, cuando el 1 se eleva, sea la potencia que sea, siempre es 1. Si la potencia 3, aquí tenía 3 al cubo, lo elevo a la potencia un tercio, hay una regla que me dice x a la n elevado a la potencia m es igual a x a la n por n. Es decir, las potencias se multiplican. Entonces, 3 multiplicado por un tercio, pues me quedaría 3 elevado a la 3 tercios, o simplemente 3 elevado a la potencia 1. La potencia 1 no se pone, así que simplemente es un tercio. Traté de irle explicando paso a paso. La verdad es que el ejemplo está muy sencillo, pero implicaba distintas reglas de potencias. Distintas reglas que hasta este momento ustedes ya deberían de dominar. Insisto, es varias de las reglas, por ejemplo, aquí ya puse alguna. Estaba mi cursor. Aquí tenía una que tenía la potencia negativa, cuando una potencia se multiplica. Otra regla es cuando las potencias, cuando hay una división, así que las potencias se restan. Y así, o sea, son distintas reglas de potencias. Como ven, más o menos, la idea que les quedó claro cómo se lleva a cabo. Esta es una expresión muy sencilla, como les digo, solo que implicaba varias reglas de exponentes. Y pues nos llevaba a simplificar hasta llegar a un tercio. ¿Cómo ven? Más o menos, ¿me fueron siguiendo? Lo fui tratando de desarrollar lo más que pude, o sea, no abreviando pasos para que quedara pues, lo más claro posible. Les digo esto de todas maneras, pues pueden capturar pantalla y aún así yo les voy a compartir, digo, va a quedar en la página del Centro Educativo de Alquimia, va a quedar el video, así que pueden regresar con calma o después a volver a verlo. Así podría venir, e insisto, no sé qué tan fácil o qué tan complicado se les hizo, pero en verdad es un ejercicio sencillo. Hay más, con más números y con más potencias, que llevan más desarrollo. Este fue sencillo, pero pues bueno,
Si al momento no dominan las reglas, posiblemente se les complica un poquito. Vale, chicos, a ver, la siguiente. Como les digo, esto es un repaso justo de varias preguntas de matemáticas, del área de matemáticas, ¿vale? Dice, al restar x cúbica menos x cuadrada más 2x menos 3 de x cuadrada menos 3x se obtiene y tenemos varias opciones. Cuando hablamos de restas, pues bueno, aquí son restas de polinomios. Esto es una resta de polinomios. Tiene un punto importante que es cómo coloquemos el signo. Ahorita se lo voy a indicar. Eso es parte importante. Y pues bueno, al hablar de resta tiene una regla que se llama, bueno, es la regla que aplica a sumas y restas. Y lo que me dice es, solo podemos, a ver, me estaba poniendo ahí una letra. Solo podemos sumar o restar términos semejantes. No, aquí tengo otra pantallita, ya no pude continuar. Pero lo que nos dice, solo podemos restar o sumar términos semejantes. Términos semejantes, bueno, misma variable con mismo exponente. X cúbica lo puedo sumar o restar con otro que tiene X cúbica. X cuadrada, sumar o restar con otro que tiene X cuadrada. Y bueno, en el exponente no cambia nada, seguirían siendo o X cúbicas o X cuadradas. Y lo que se suman o restan son los coeficientes. A ver, chicos, siendo así, y teniendo este ejemplo, ¿cuál creen que sea el posible resultado? ¿Alguien, a lo mejor ya lo está intentando resolver? A ver, les voy a dar 20 segunditos, a ver cómo por lo menos planteen esta resta, porque en este ejercicio el planteamiento tiene algo importante. A ver, desde el planteamiento, les voy a dar 20 segunditos, traten de plantear esta operación en una libretita. Por lo menos traten de plantearla nada más, y si les da tiempo, pues ya traten de resolverla. ¿Cómo ven, chicos? ¿Ya? Tendrán ya Bien, voy a dar el planteamiento y comprueben si lo plantearon igual que lo que les voy a indicar. De inicio, lo que les decía. Desde el planteamiento hay una pequeña diferencia. Dice, al restar x cúbica menos x cuadrada más 2x menos 3 de x cuadrada menos 3x. Vean, si yo les dijera, al restarle o al restar 3 de 5, lo que ustedes tendrían que hacer es 5 menos 3. Al restarle 3 de 5. Pues realmente, por la forma en la que está planteado este problema, la interpretación es que a lo que se le va a restar es a este segundo polinomio. El planteamiento tendría que haber sido x cuadrada menos 3x menos todo lo que tenemos aquí. Por lo mismo que les digo, si nos bajamos a un nivel un poquito más sencillo, yo les digo al restar 3 de 5, en realidad la operación era 5 menos 3. Entonces espero que hasta ahí ubiquen el por qué el planteamiento tendría que ser justo como lo estoy explicando. Primero x cuadrada menos 3x, y lo que se le va a restar es x cúbica menos x cuadrada más 2x menos 3. Y ojo, aquí algo bien importante. Si hablo de una resta de polinomios, todo el polinomio que se tiene que restar debe estar entre paréntesis. Entonces aquí dice x cuadrada menos 3x menos todo el polinomio que se va a restar. Si alguien no le puso paréntesis, no está restando más que el primer término. Porque el tener paréntesis me va a implicar que multiplique por el signo de la resta. Entonces, si tuvieron este primer planteamiento, hasta ahí está bien. Y es muy probable que el resultado lo tengan bien. Si el planteamiento no fue correcto, tal vez los términos sean parecidos, pero los signos nos van a tener al revés. ¿Vale? Y bueno, siendo así, pues ya, si el planteamiento lo tienen bien, por regla de jerarquía de operaciones y regla de signos, me dice que este signo negativo va a multiplicar
a cada término, como leyes de signos. Y siendo así, pues tendríamos primero x cuadrada menos 3x, aquí no le afecta ningún otro signo, se pasan igual, menos por x cúbica sería menos x cúbica, menos por menos x cuadrada, menos por menos más, así que sería más x cuadrada, menos por más menos, que serían 2x, y menos por menos, más 3. Hasta aquí ya eliminamos ese paréntesis que implicaba más de esto. Y ya lo que nos lleva es, ahora sí, hacer las operaciones de términos semejantes. X cúbica no tiene otro término con ese exponente, así que se va a pasar tal cual, y es negativo, menos x cúbica. X cuadrada sí tiene con qué sumarse, x cuadrada más x cuadrada, más 2x cuadrada. ¿Qué sigue? Menos 3x con menos 2x también tiene su pareja, digamos, de términos semejantes. Menos 3 y menos 2 es una suma de negativos que me dan menos 5x. Y finalmente el 3 tampoco tiene otro acompañante con que sumarse, así que se pasa igual. Y sería el resultado menos x cúbica más 2x cuadrada menos 5x más 3. Es decir, inciso A. Este sería el resultado correcto. Que les vuelvo a repetir, el ejercicio está sencillo, solo es sumar términos semejantes, pero aquí llevaba una pequeña trampa, que era el planteamiento. Que desde el desarrollo, la redacción estaba diseñada para que se interpretara a la inversa. Entonces, espero que lo hayan hecho bien, que desde un inicio el planteamiento estuviera correcto, y bueno, desde ahí era muy probable que el resultado lo tuvieran bien. Sino, como les digo, de lo contrario, lo que iba a pasar es que los signos les iban a quedar diferentes. ¿Cómo ven, chicos? Más o menos la idea de esta pregunta. ¿Qué tal? ¿Sí les están gustando un poco las preguntas que elegí para esta clase de demostración? Sí, están buenas. Los hacen pensar un poco, que de eso se trataba. Vamos a continuar, ¿vale? A ver, siguiente pregunta. Ya desde que ven la expresión, no sé cuál sea su reacción. Me hubiera gustado ver su reacción. Lo malo es que no están abriendo sus cámaras. Ojalá y tengan la oportunidad. Pero me hubiera gustado ver la expresión cuando puse esta pregunta, porque la mayoría dice, ¿y eso qué onda? ¿Cómo se hace? Desde que la gente ve fracciones, ya se complica un poco, ¿no? O se limitan o piensan que es difícil. Si lo hacemos paso a paso, respetando las diferentes reglas aritméticas o algebraicas, no va a haber problema. Pues aquí nos habla de multiplicaciones y de división, de leyes de signos y de reglas de exponentes también. A ver, ¿alguien se acuerda cómo se resuelve la multiplicación de fracciones? ¿Alguien quien quiera compartir? ¿Cómo resuelvo la multiplicación 3/5 por 1/2? Pues si solo vemos como multiplicación de fracciones 3/5 por 1/2, ¿cómo se resuelve? A ver, no sé, ¿quién será? No sé, a ver en el chat. Es que no quiero en recta. Ok, tal vez se refiere, ¿quién era? Directo, dice, ok, Ariadna, directo. Erika, en recta. Erika, tal vez se refiere que es numerador por numerador, o sea, directo, 3 por 1, 5 por 2, y es correcto. Entonces, siendo así, cuando yo multiplique la parte del numerador, 3/5 por 1/2 sería 3 por 1, que sería 3, 5 por 2, que serían 10. Hasta ahí la parte del numerador. En cuanto a las fracciones, me quedan 3 décimos. Y en cuanto a las variables, a quinta b cúbica por b cuadrada, las variables, cuando se multiplican, los exponentes se suman. Obviamente sumamos cuando la variable es la misma, así que a quinta se pasaría igual, 3 décimos de a quinta, y b cúbica por b cuadrada sería b quinta. 3 décimos de a quinta b quinta, entre menos 2 tercios de a sexta b cuarta. De entrada tengo una fracción positiva entre una negativa. Ahorita yo voy a hacer la división. Cuando yo divido más entre menos, más entre menos es menos, así que mi resultado final tendría que ser negativo. Y analizándolo, pues bueno, yo
siempre recomiendo ir eliminando respuestas cuando ya desde un inicio es claro algo, como aquí es muy claro que tiene que ser negativo el resultado, por lo tanto la A y la D no podrían ser. Está entre B y C. Si nos damos cuenta, incluso se facilita un poco porque los resultados son los mismos, 9 veinteavos. O sea, tengo 9 veinteavos y 9 veinteavos. Ya el preocuparme por la operación de fracciones incluso ni era necesario, porque todas tenían la misma fracción, pero lo que cambia son las letras. Y eso es a lo que me tengo que enfocar ahorita. Sin embargo, digo, para comprobar, en una división de fracciones, lo que hacemos es o la regla del sándwich o multiplicación cruzada. En una división puede ser multiplicación cruzada, y bueno, si lo hacemos por separado, para que quede claro cómo se hizo, 3 décimos, que se divide entre menos 2 tercios, pues como les decía, más entre menos, menos. Luego cruzado, 3 por 3, 9, y se multiplica cruzado y se pone el resultado cruzado. 10 por 2 se multiplica cruzado y se pone cruzado, sería 20. Entonces, el resultado de dividir 3 décimos entre menos 2 tercios sería menos 9 veinteavos. De ahí sale. Ya saben, multiplicación de fracciones es multiplicar directo, división de fracciones es multiplicar cruzado. Pero ahora, como les digo, hasta ahí realmente ese no era el problema, todos eran la misma fracción. Lo que importaba era aplicar las leyes de los exponentes. Y lo que quedamos hace rato, cuando hay una división, los exponentes se restan, así que yo de la variable A restaría 5 menos 6. De la variable B restaría 5 menos 4. Esto lo estoy poniendo ahí, digo, al final lo podemos hacer mental, pero quiero que quede claro que es la clase de demostración, para que a cualquiera le sirva la explicación. Hasta aquí sería 9 veinteavos de A a la menos 1 y de B a la 1. 5 menos 6 es menos 1 en cuestión de la A, 5 menos 4 es 1 en cuestión de la variable B. Cuando lo reacomodamos, ya lo dijimos en el ejemplo pasado, un exponente negativo lo único que hacemos es cambiarlo de lugar, así que me queda menos 9 veinteavos. En la parte del numerador, la B se queda, menos 9B, y en la parte de la variable A, que es menos 1, lo bajamos en este caso lo bajamos hacia el denominador, no, es que déjenme hacer el número más grande, aquí abajo queda 20, y la A quedaría abajo para que el exponente se vuelva ahora positivo. Y entonces el resultado correcto sería el inciso B, menos 9 veinteavos o menos 9B entre 20A. Pero todo es justo por esas reglas de exponentes, ¿vale? A ver, por ahí tengo algo en el chat. Bueno, sí, ya más o menos me habían dicho, ¿no? Justo la pregunta que les hice, multiplicación de fracciones, directo, ¿no? Numerador por numerador, denominador por denominador. División de fracciones, en este caso es una multiplicación cruzada. Y en cuanto a los exponentes, que era realmente lo que hacía la diferencia, pues es una resta de exponentes. Ok, hasta aquí espero que más o menos me vayan siguiendo y que les esté gustando los ejemplos que elegí. Fue plan con maña, busqué algunos que eran intencionalmente complicados, o sea, los busqué justo que realmente los hacían pensar un poquito. Pero, pues, como les digo, su estudio, dentro de su organización de estudio, tiene que ir siempre de menos a más, ¿vale? Bueno, pues les pongo otro ejemplo que nos tiene que hacer pensar un poquito. Nos dice, el resultado de la expresión 8x cúbica más y cúbica entre 2x más y. Y pues bueno, aquí si lo vemos, si analizamos, hay una posible división, esto puede ser una división o puede ser una factorización, podríamos buscar la manera de cómo, de tener una expresión que era una división y que teníamos un exponente cúbico, el resultado se simplificó, de alguna manera si lo vemos, que hay una simplificación. Estoy haciendo simplificación. Algo que era una ecuación cúbica, tenía un exponente cúbico, se convirtió, se simplificó algo que solo tiene un exponente cuadrático. Algo se canceló, pudo haber sido una división. De hecho, podríamos intentar resolverlo como una división de polinomios. Podríamos resolverlo como una factorización y, pues, bueno, ver de qué manera es más fácil o más sencillo.
Veámoslo como queramos, el resultado tendría que ser igual. Si hacemos una simplificación por factorización o si hacemos una división de polinomios. Y me gustaría hacer justo ese ejemplo de división de polinomios. División entre polinomios. ¿Alguien se acuerda cómo se hace una división entre polinomios? ¿Cómo dividimos 8x cúbica más y cúbica entre 2x más y? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? ¿No? ¿No tienen idea? Bueno, pues vamos a plantearla. Si yo tuviera 8x cúbica más y cúbica y lo divido entre 2x más y, de entrada una división de polinomios tiene un planteamiento similar a una división normal de números, que tenemos pues justo la casita de la división, digámoslo así, o que tenemos un divisor y un dividendo. Entonces se plantea igual y los pasos son muy similares. Lo único que tenemos de considerar es los términos algebraicos tienen que estar ordenados de mayor a menor grado de exponente. Ordenar de mayor a menor. En este caso, incluso ya queda así. Si ordeno, pues, en función de la x, primero iría 8x cúbica y luego de la y cúbica, o sea, primero la x. Y fuera, dividiendo 2x, iría primero, ordeno en función de x y luego la y. Cuando yo tengo más variables que tengan la x, siempre se busca de mayor a menor. Por ejemplo, aquí x cúbica y luego si hubiera una x cuadrada, luego la x. Bueno, ya que los tenemos ordenados, los términos más grandes se dividen. Si yo divido 8x cúbica entre 2x cúbica, 8x cúbica entre 2x cúbica, pues bueno, tal cual como una división normal, 8 entre 2 sería 4, y x cúbica, bueno, de hecho aquí me excede, es 8x cúbica entre solamente 2x, 8x cúbica entre 2x, 8 entre 2, 4, y x cúbica entre x cuadrado. Dividimos normal, respetamos leyes de signos, y el resultado sería hasta este momento 4x cuadrado. El primer término es 4x cuadrado y por eso, si analizamos todos los incisos, tienen justo ese primer término como resultado. Ahora, ya que elegimos el primer término, el término que va a ser parte del resultado va a pasar multiplicando a cada término. 4x cuadrada, si lo multiplico con 2x, sería 8x cúbica de nuevo, pero además tiene que pasar restando. Es decir, multiplico y lo paso con el signo contrario. Más por más, aquí yo le pongo menos, porque justo lo que voy a aplicar es una resta. 4x cuadrada, si lo multiplico por y, sería 4x cuadrada y poniéndolo con el signo contrario sería menos 4x cuadrada y. Tal como una división, como les digo, si ustedes dividen cualquier número, no sé, por ejemplo, ustedes dividirían, ¿qué será? 36 entre 3. ¿Cuánto es cada 3 entre 3? Cabe 3, luego lo multiplico, 3 por 3, 9, pero lo paso restando. Esto es 1 aquí, perdón, 1. Me estoy adelantando porque querer avanzar rápido. De nuevo, 3 por 1, 3, lo paso restando, y entonces, en este caso me queda 0 y bajo el siguiente. Y lo mismo voy a hacer ahorita aquí, insisto, ya los mismos pasos. Pero aquí se dan cuenta, elegí cuántas veces cabía o cuál era la división, lo pasé multiplicando y luego lo pasé, en este caso, ese número, se resta. Pues justo es por eso el por qué aquí cambiamos el signo. Luego, ¿cuánto es cae el 3 en el 6? Bueno, pues caen 2. Vuelvo a multiplicar, 2 por 3 son 6, pero lo paso restando es menos 6 y ya me queda 0. Entonces, esto que pongo aquí como referencia justo es lo que estoy aplicando de este lado. Son los mismos pasos. Es resto 8x cúbica menos 8x cúbica y esto se cancela. Aquí si quiero hacer la resta, como no son términos semejantes, no se podría. Pero entonces, lo que hago es reordenarlos. Los bajo ordenándolos y siempre de mayor a menor. Así que el primero sería menos 4x cuadrada y el siguiente sería más y cúbico. Pues, no se puede hacer la resta, pero se vuelven a reacomodar y bajo el siguiente término, como aquí bajo el 6. Como están ordenados de mayor a menor, vuelvo a tomar el más grande. Menos 4x cuadrada y va a dividirse entre 2x. Y aquí tengo que respetar justo esos signos. Menos entre más me daría menos. 4 entre 2 me daría 2. X cuadrada y entre x sería xy. Y miren, si así se dan cuenta,
el siguiente término nada más lo tiene este inciso. Tendría que ser 4x cuadrada menos 2xy, que solo está aquí, porque este es positivo y esto no lo tiene. Pero vamos a tener una división. Pues ahora multiplicamos más por menos, así que yo pongo el signo contrario, que sería más. Más por menos es menos. Pongo el signo contrario, sería positivo. 2 por 2 es 4, x por x, x cuadrada, y la y que no tiene con qué multiplicarse se vuelve a poner. Siguiente, más por menos, pongo el positivo. 2xy por y sería 2xy cuadrada. Y pues hacemos la resta, los primeros términos como son iguales, pero con signo contrario, pues nada más se cancelan. Los siguientes no se pueden restar, pero se pueden reacomodar como 2xy cuadrada más y cúbica. Vuelvo a hacer la división entre los términos más grandes, que son 2xy cuadrada, entre 2x. Cuando hacemos eso, miren, lo voy a poner aquí, 2xy cuadrada, si lo divido entre 2x, 2 entre 2 es 1, x entre x igual es 1, se cancelan. Lo único que me queda es y cuadrada. Esta 2x con 2x se cancelaron. Entonces, esta división me queda como y cuadrada. Les decía, al final, pues era la c. Aquí están todos los términos, ya resultaron. Vamos a terminar al final lo que hacemos antes de multiplicar. Y cuadrada por 2x, más por más, así que pondría menos. Y 2x por y cuadrada sería 2xy cuadrada. Y luego y por y cuadrada sería y cúbica positiva, pero como lo voy a poner con el signo contrario, menos y cúbica. Y en este punto se cancelan todos los términos, y como les digo, ese era el resultado de la metodología. Hicimos solo reglas de exponentes en la división, reglas de signos, e hicimos todo el procedimiento que se haría en una división normal, de números normales. ¿Cómo ven, chicos? ¿Una división de polinomios fácil o difícil? ¿Se acordaban del tema? Yo sí me acordé un poco. Perfecto, sí, digo, como les digo, yo esperaría, pues obviamente, que todas las preguntas fueran sencillas para ustedes, ojalá y así sea, pero pues cuando no es así, digo, no es ni siquiera ni para espantarse, al final solo es que esta clase les sirviera de recordatorio, que sí me acuerdo hasta el momento, qué me falta por estudiar, cómo pueden venir los exámenes, y pues bueno, que al final sea una motivación para que estudien, que pasen los temas, si es que hasta el momento no los recuerdan al 100%, y pues en dado caso, como les digo, si buscan un curso, ojalá y en algún momento nos elijan como una opción, ¿vale? Es parte de lo que vemos, y son preguntas que tomé justo de nuestros cursos. Y en la siguiente pregunta, simplificar, de nuevo simplificar la siguiente expresión. Puede ser una división si es que lo pudiéramos intentar, aunque si lo analizamos, las opciones que tenemos no tienen esa estructura de una división, es decir, a diferencia del anterior, las opciones eran todas, no tenían fracciones, por decirlo así. O sea, no volvía a quedar arriba yo lo tenía como fracción, era una división, pero mis resultados ya no tenían esa estructura. Y acá, si nos damos cuenta, tengo una división, o sea, una fracción en la pregunta, y las respuestas siguen siendo una fracción, o sea, es poco probable que con una división de polinomios yo la resuelva. Pero lo que sí puedo interpretar es, me piden simplificar, y sí, tengo ecuaciones cuadráticas, y en los resultados solo tengo ecuaciones lineales, de x está a la potencia 1. Se bajó de grado, era cuadrático, bajó a lineal. Y cuando hablo de simplificación es una de dos. Bajo esta estructura, o puede ser división de polinomios, o puede ser que se factorice numerador y denominador, y que uno de los factores sea lo mismo para que se lleguen a cancelar. Por el tipo de resultados que tengo, la opción ideal es factorizar. Porque, insisto, si fuera una división de polinomios, yo esperaría resultados que no siguieran representados en forma de fracción, cosa que aquí no tenemos. Ahora, cuando factorizamos, pues bueno, por lo menos hay tres formas de factorizar. Es factorizar lo que fuera un trinomio, factorizar lo que es un binomio tal vez, o factorizar, o sea, por binomios conjugados me refiero, por binomios conjugados, por una fórmula de producto cruzado cuando es un trinomio,
o factorizar por término común. Así que, pues bueno, ahorita vamos a ir viendo qué opciones tenemos. Y lo primero, si fuera factorización por binomios conjugados, pues sí, se aplica solo a lo que es un binomio, pero se aplica cuando los dos términos que tengo están o son cuadráticos, están elevados al cuadrado o tienen raíz cuadrada exacta. En el primer caso, en lo que es el numerador, estoy enfocando a factorizar el numerador. Espero que se acuerden lo que es la factorización, chicos. La factorización justo es esa operación o ese procedimiento que nos lleva a descomponer una expresión algebraica en dos que se multipliquen. Es lo que voy a hacer ahorita, factorizar en dos que se multipliquen. Y lo que estoy tratando ahorita de resolver es el numerador en el cual mi única opción era o lo factorizo por binomios conjugados, pero analizando no tienen esa estructura porque no tiene raíces los dos, o lo factorizo por término común. Y aquí, pues sí, por término común podría resolverlo porque por lo menos ambos tienen X. No les voy a explicar todo el procedimiento de factorizar por término común porque me va a llevar bastante tiempo, pero en términos generales, cuando ya llegamos a la conclusión de que se factoriza por término común, pues justo es buscar ese término común, que implica que tenga un número divisible entre ambos términos, y también que implica que tenga una variable que esté en ambos términos. Y aquí el número no podría tener uno divisible entre 1 y 3, o sea que el coeficiente tendría que ser 1, pero la variable sí está en ambos términos, x y x. Por eso mi término común en este caso es x. Y ya cuando tenemos el término común, en el otro paréntesis está la división de mis términos originales entre el término común. Es decir, x cuadrada entre x sería aquí x, menos 3x entre x sería menos 3. Y esto ya es una factorización. Si yo vuelvo a multiplicar x por x, sería x cuadrada y x por menos 3, menos 3. Ahora, en la parte de mi denominador, aquí sí tiene toda una estructura para factorizar como si fueran posiblemente un binomio al cuadrado. Bueno, al final hay una formulita. Espero ustedes se acuerden. Si yo quiero factorizar x cuadrada menos 6x más 9, que es justo lo que tengo en el denominador, yo busco dos términos que multiplicados me den x. X cuadrada, que sería x por x. Y dos números que multiplicados me den 9. Y que sumados o restados me dieran menos 6. Y entonces, dos números que multiplicados me den 9. A ver, alguien que me comparta, chicos. Dos números que multiplicados me den 9 y que sumados me den menos 6. 3 por 3 da 9, pero a un 3 se le tendría que poner un signo negativo para que cuando se sumen sea 6 negativo. Vamos a ver. Miren, si yo lo pongo así, más 3 por menos 3, más por menos menos, aquí me daría menos 9. Y yo busco que sea 9 positivo. Y además, cuando yo en realidad haga la multiplicación cruzada, más 3 por menos 3 en realidad me daría 0. Ok, ya por ahí alguien me dio el resultado en el chat. Ariadna. Sí, es un poco, bueno, no recuerdo si era ya no vi bien, pero bueno, el compañero que me dijo, mira, por ahí iba la idea. O sea, sí son 3 y 3, sí íbamos a cambiar de signo porque de lo contrario no me iban a dar menos 6, pero el resultado tendría que ser con los dos negativos. De esta forma, menos por menos me va a dar más, de nuevo, menos por menos más, 3 por 3, 9, y cuando yo los multiplique cruzado y los sume, x por menos 3 es menos 3x, x por menos 3, menos 3x, y ya sumados, una suma de negativos me daría menos 6x. Esto es lo que quiero que vean aquí. Este pequeño procedimiento nos sirve para factorizar las expresiones que son trinomios, y pues de alguna manera, ya nada lo que hago es ponerle paréntesis para que diga, un paréntesis era x menos 3, y el otro paréntesis también x menos 3. Ahora, el objetivo de esto es justo que en numerador y denominador me quede un paréntesis idéntico y lo pueda cancelar, que justo es lo que tengo aquí. Este x menos 3 se puede cancelar con cualquiera de los dos que tengo abajo, que son iguales. Cancelo x menos 3 y x menos 3 abajo, y entonces solo me queda en el numerador x y en el denominador x menos 3.
Esta expresión es la simplificación de la expresión que tengo aquí arriba, que sería, es el inciso D, si no me equivoco, x entre x menos 3. Y pues bueno, matemáticamente las dos expresiones son iguales, o sea, representan lo mismo, pero están expresadas de formas distintas. Una es cuadrática, la otra es lineal, pero es porque está simplificada. Creo que tengo una línea. ¿Cómo ven, chicos? ¿Sí, más o menos? A ver, con esto, como ven dudas, sí, más o menos, pues me van siguiendo, les está gustando un poco la explicación. Digo, no, yo sé que a lo mejor no todo les va a quedar al 100% claro ahorita, porque justo me estoy yendo rápido y de alguna manera son varios ejemplos distintos, pero que, insisto, les va a quedar la idea de qué es lo que tienen que estudiar y de cómo pueden venir, ¿vale? Entonces, ¿cómo ven? ¿Seguimos? Por aquí, porque hay una anotación. Bueno, creo que por allá había una anotación, pero déjenme ver si lo puedo borrar. Ahí está. Ok, a ver, ¿cómo vamos, chicos? Por ahí, déjenme ver el chat, alguien estaba preguntando. Vamos bien. Perfecto, pues vamos a continuar. A ver, les digo, puse varias que son de matemáticas, pero pues creo que ese es el punto. Que les sirvan de repaso. La siguiente, chicos, dice calcular el perímetro de un terreno rectangular, sabiendo que su área es igual a 27 metros cuadrados y que el lado más grande, o sea, el largo de ese terreno es el triple del lado más angosto, es el triple del ancho. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Dice calcular el perímetro, me están pidiendo el perímetro. Perímetro de un terreno rectangular. Pues tenemos justo algo así. Y la condición dice, su área es de 27 metros cuadrados. Y el lado más grande es el triple del lado más pequeño. O sea, el largo es el triple del ancho. ¿Cómo se podría resolver? A ver, ¿qué me dice? Traten de hacer un posible planteamiento. ¿Cuál creen que sea? O por lo menos alguien que me digan a través de qué fórmula o a través de qué tema, o sea, buscar, no sé, posiblemente haga una ecuación o qué tipo de ecuación me sirve. Alguien que tenga una idea, ¿cómo podríamos empezar a resolver ese problema? A ver, ¿quién me dice, chicos? Este problema, sin duda, podría ser un ejemplo idéntico o muy similar a cualquiera que pudiera venir en su examen. Bueno, digo, tienen que estar pues bien preparados, incluso en la parte de plantear, de planteamiento. Esta es una ecuación que posiblemente, si yo les digo la ecuación, sí la resuelva. El planteamiento va a ser una ecuación muy sencilla. Pero la idea es que no, que ustedes lo planteen, que también sepan plantear esa ecuación. ¿Alguien tiene ya una opción? ¿No? ¿Nadie? Bueno, no pasa nada, al final de eso se trata, ¿no? Que en esta pequeña clase tuvieran ese ejemplo de cómo pueden venir y las preguntas y qué tienen que estudiar. Miren, esto es una ecuación porque obviamente lo que me falta son las medidas. Cuando me falta un valor y me dan datos, pues ese valor lo puedo calcular. Eso es a través de una ecuación. Entonces, el ancho puede medir 15, perdón, X, el ancho puede medir X, y el largo, el triple del ancho, es decir, 3 veces X. Es una ecuación en donde con una sola variable, que sería X, puedo encontrar los dos números, al largo y ancho. Y el planteamiento sería así, X, el ancho, y si el largo es 3 veces eso, sería 3X. Y me dan un dato importante, su área debe ser igual a 27 metros cuadrados. Es un rectángulo. A ver, entonces, como rectángulo, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un rectángulo? ¿Quién me dice? ¿Cómo calculo, mediante qué operación calculo el área de un rectángulo? ¿Cómo se calcula, chicos?
Eso es mucho más sencillo, o debería ser mucho más sencillo. A ver, no sé. Selene, ¿te acuerdas? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Por ejemplo, el de un cuadro es lado por lado, o base por altura. El de un rectángulo, ¿cómo sería? Gabriel, ¿qué más podría ser? No sé. Gretel, Uriel, alguien que quiera compartir, ¿no se acuerdan? Bien, el área de un rectángulo, Base por altura. exacto. Y base por altura, igual, bueno, en este caso, área igual a base por altura. La altura la puse con H, bueno, así lo podemos ver en varios libros, justo para no confundir con la A de área, base por altura. Bueno, si la base es 3x y la altura o ancho es x, pues bueno, 3x por x tendría que resultar en 27, porque ese es el área. Es decir, de manera implícita ya me estaban diciendo, pues obviamente cuál era la ecuación que iba a resolver este ejercicio. Ya me decían que el ancho 3 veces, bueno, más bien el largo es 3 veces el ancho, o sea que el largo es 3x cuando el ancho solo es x. Y que si los multiplico, porque el área es 27, la multiplicación de ellos sería 27. Cuando yo lo resuelva, lo que me voy a encontrar es cuánto vale x. Y ya de manera implícita voy a saber cuánto vale el largo también. 3x por x, si lo multiplicamos, son 3x cuadrada, o a la 27. Y bueno, esto podría convertirse justo en una ecuación cuadrática, que digo, igual si lo resuelvo a manera de despeje, para hacerlo rápido, digo, lo puedo resolver, convertirlo en una ecuación cuadrática, en la cual 3x cuadrada menos 27 es igual a 0. Y entonces, por la fórmula general, a vale 3, b vale 0 y c vale menos 27. Ese procedimiento me va a llevar un poquito más de tiempo. Pero como este ejercicio y este ejemplo están sencillos, por despeje podría resolverlo. Por despeje, pues bueno, primero me estorba el 3, que multiplica. Así que si del otro lado lo paso, pasaría dividiendo. Sería 27 entre 3. X cuadrada igual a 27 entre 3. Si hago la división, 27 entre 3 es 9. Así que x cuadrada es igual a 9. Y lo que ahora me estorba es el cuadrado, que de un lado es potencia cuadrática, del otro lado es raíz. X es igual a raíz de 9. Y esto me lleva a que x sea igual a 3. Para hacer un esto, yo podría haber tenido aquí dos resultados. X igual a 3 y x igual a menos 3. Siempre que aplicamos una raíz, siempre obtenemos un resultado positivo y uno negativo. La verdad es que aquí el negativo se descarta, porque yo no puedo tener una medida que sea negativa. Entonces, en problemas de aplicación, cuando son ecuaciones cuadráticas, muchas veces uno de los resultados se descarta, que justo es en este caso. Entonces, yo ahora ya sé que x vale 3, y yo podría también interpretar que el largo mide 3x, es decir, 3 por 3, lo cual me lleva a que sea 9. Y si corroboro, 9 por 3 sí es 27. Ahora, hasta ahí ya sé las medidas, pero lo que me preguntaban en un principio era el perímetro. Y ya les resolví la ecuación, ya les dije cuánto vale cada lado. A ver, ahora sí nada más díganme, ¿cuál sería el perímetro? Ya saben cuáles son sus medidas. Ayúdenme, a ver, ¿cuál sería entonces el resultado? ¿Alguien tiene una respuesta? 24. 24, ok, bueno, vamos a corroborarlo. Pues ya si los ponemos, digo, cada lado mide 3 en cuanto al ancho y cada lado 9 en cuanto al largo. Y el perímetro es la suma de todos sus lados, así que sería 9 más 3, que serían hasta ahí 12, más 9, 21, más 3, 24. Si yo sumo todos los lados, efectivamente serían 24. Me preguntaban el perímetro, pero primero tenía que desarrollarlo como una ecuación cuadrática para saber cuánto mide cada lado. Otro ejemplo más, ahora de ecuaciones cuadráticas aplicadas a un problema. ¿Vale? ¿Cómo ven? Tomen captura de pantalla. Bueno, si tienen alguna duda, con gusto pueden decirme. Y si no, pues traten de obviamente ubicar cómo se
de dónde salieron los datos, cómo se interpretó. Justo todo esto que se realiza en estas preguntas que son de aplicación, muchas de ellas es a base de hacer varios ejemplos, de repetir el tema, en este caso son ecuaciones cuadráticas, pero insisto, el tener un buen compendio de preguntas nos ayuda a que cualquiera que venía en el examen sepan cómo plantearlo. Entonces hay que buscar a veces ejemplos parecidos. Como les digo, pues aquí ya tenía uno. Bueno, pues vamos a continuar, chicos, en esta clase. Espero que les esté gustando. Insisto, fue intencional la búsqueda de preguntas que los hiciera pensar, que los hiciera ir más allá de una pregunta básica. Pero que también, insisto, cualquiera de estas son tomadas de guías de la UAM, bueno, del Ceneval, de la UNAM o del POLI. Entonces, nuestros cursos se arman justo con preguntas de varias guías. Y pues justo a esto es a lo que tiene que llegar el alumno, a comprender cualquiera de estos temas. Bueno, pues sigo en la parte de álgebra todavía. Y una pregunta de sistemas de ecuaciones. Indica la solución gráfica del siguiente sistema de ecuaciones. 4x más 2x igual a 10, menos 9x más 3y igual a menos 15. Es un sistema de ecuaciones de dos variables. Pero lo que me dicen es, bueno, que resuélvelo, pero además dime gráficamente cómo se comporta. Que de hecho, uno de los métodos de resolver sistema de ecuaciones es un método gráfico. Podríamos, bueno, es una forma de resolverlo, pero aquí pues tengo que ir a la inversa. Primero lo ideal sería resolver el sistema de ecuaciones, saber cuánto vale x y cuánto vale y, y después interpretarlo en una gráfica. ¿Alguien recuerda cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones? O alguien que me diga así rapidísimo, ¿cómo podríamos resolver esta pregunta? Alguien que vaya, por ejemplo, a ingenierías, si es aquí en la UAM, lo más seguro es que el módulo, uno de sus módulos siga siendo de matemáticas. Y entonces en ese módulo venían preguntas muy similares a, o sea, no, muy similares a esta, o que tuviera un nivel de complejidad de alguna manera un poco alto. Y igual si aplican al TEC de Toluca, técnico regional, igual antes, hasta hace 2 años, porque lo de la contingencia limitó justo ese examen, o hasta hace uno, creo, solo el año pasado creo que nos aplicó, un examen extra de matemáticas formulado por el TEC de Toluca. Entonces, a lo que voy es, este tipo de preguntas para alguien que va a una ingeniería debería estar ya bien comprendido. Bueno, no, tal vez no ahorita, pero sí el día que hagamos examen. Un sistema de ecuaciones, pues hay varias formas. Está el método de suma y resta, está el método de igualación, está el otro método que podría ser el de sustitución. Y con cualquier método yo podría resolver este sistema de ecuaciones y después ya interpretarlo. El que más general se me hace, o sea, el que más fácil te aplica para cualquier sistema, es este de sustitución. El de sustitución es un método que, a mi parecer, nos ayuda a cualquier sistema de ecuaciones. Entonces, esto nos lleva a que despejemos primero una variable para sustituirlo en otra ecuación. Siempre se tienen que analizar las variables, cuáles son fáciles de despejar, cuáles al despejar siguen siendo positivas y cuáles al despejarlas no tengo una fracción como tal. Entonces, haciendo ese análisis, me conviene despejar la y en mi primer variable, en mi primera ecuación. Entonces, si yo lo despejo, 4x va a pasar restando y 2 va a pasar dividiendo. Entonces, si despejamos y en la primera ecuación, y es igual a 10 menos 4x, y cuando el 2 pase dividiendo, divide a los dos términos. Esto me lleva a que al simplificar, me quede y igual a 10 entre 2, que es 5, menos 4x entre 2, que son menos 2x. Este sería mi despeje. Siempre hay que buscar evitar las fracciones. Y aquí justo, al despejar la y, cuando el 2 pasaba dividiendo, era fácil de ver que iba a dividir al 10 y al 4 de forma exacta. Entonces, por eso elegí esa al despejar la y de la primera, porque era la que me daba una ecuación lineal sin tener fracciones. Si hubiera despejado la x, me hubieran quedado fracciones, porque 10 entre 4 no se dividen de forma exacta. Entonces, bueno, hasta aquí ya tengo la y despejada de la primera ecuación, lo cual me lleva a que lo sustituya en la segunda ecuación en la que no despejé.
Entonces dice que menos 9x más 3 veces lo que vale y. Pero ya sé que y vale 5 menos 2x. Aquí está sustituido, aquí se despeja, acá se sustituye. Menos 9x más 3 veces lo que vale y debe ser igual a menos 15. Y al sustituirlo ya tengo toda pues digamos que la ecuación preparada para resolverla como cualquier ecuación lineal. Ya nada más tengo puras variables x. Pues por jerarquía de operaciones, primero desarrollo este paréntesis, así que menos 9x más 3 por 5, que sea más 15, más por menos menos, 3 por menos 2 es menos 6x. Si lo ven, aquí lo único que hice es multiplicar. 3 por 5, que me da 15, y 3 por menos 2x, que fueron menos 6x. Y esto es igual a menos 15. Y bueno, pues ya como cualquier otra ecuación, vamos a juntar términos que son semejantes. Vamos a despejar aquellos que no tienen variable, como este 15 va a pasar del otro lado. Si aquí suma, del otro lado resta. Y si junto menos 9x con menos 6x, es una suma de negativos en el cual me da menos 15x. Menos 9 menos 6 es menos 15. Esto es igual al 15 negativo que ya tenía del otro lado de mi ecuación. Y este 15 positivo pasa del otro lado como negativo, pasa restando. Para que finalmente, pues bueno, x sea igual a menos 15. ¿Cuánto sería, chicos? A ver, porque luego no me gusta como que hablar solito y que no participen. A ver, ayúdenme. Menos 15 y menos 15, ¿cuánto es? ¿Cuánto me da si sumo estos dos? Menos 15 y menos 15. Menos 30. Menos 30. Es correcto. Entonces, hasta aquí ya está sumado. Y voy a aprovechar para despejar, porque este menos 15 que aquí multiplica, si lo paso del otro lado, divide. ¿Está bien si lo pongo así? Menos 30 entre menos 15, o lo tengo que cambiar el signo, porque acá era negativo y acá positivo. ¿Qué es lo correcto? ¿Que divida menos 15 o que divida 15 positivo? 15 positivo porque cambia de signo. Como ven los demás, ¿sí? ¿Sí o no? Miren, pregunto justo eso, porque es uno de los errores más comunes. Debe ser negativo. Cuando uno despeja, lo que hace es pasar con operaciones contrarias. Entonces, cuando un número está sumando, su operación contraria es la resta. Entonces sí, cambia el signo. Si de un lado resta, su operación contraria es suma y sí pasa sumando. Pero cuando multiplica o divide, por ejemplo, en la multiplicación la operación contraria es la división. Si divide, la operación contraria es la multiplicación. Pero los signos no tienen por qué cambiar. Los signos se respetan. Entonces aquí multiplica como menos 15, pasa como división y sigue siendo menos 15. Pero lo pregunté justo haciendo énfasis en eso porque sé que es una duda que a la mayoría a veces no le queda claro o que se confunde. Entonces acuérdense, si cambian los signos cuando suman y restas, sí, obviamente ahí suma pasa restando y cambia el signo. Resta pasa sumando y cambia el signo. Pero en división o multiplicación, las operaciones contrarias se aplican sin cambiar signos. Y esto me lleva a que, en este caso, sea menos entre menos y el resultado ya va a ser positivo. 30 entre 15 es 2. Y ojalá y tengan la oportunidad al rato, cuando termine la clase, comprueben los resultados. Es decir, ya cuando tengamos X y Y, los sustituyen en cada una de las operaciones y con esos signos tienen que comprobarse las dos ecuaciones. Si hubiera un error en el signo, entonces las igualdades no se cumplirían. Si yo no lo hubiera cambiado el signo, si lo hubiera puesto aquí positivo, me hubiera dado acá menos 2 y al hacer comprobación no me hubiera quedado. Bueno, hasta aquí ya conozco el valor de X. En el método de sustitución, ya cuando conocemos el valor de una de las variables, lo sustituimos en nuestro despeje. Por ejemplo, aquí en y igual a 5 menos 2x. En lugar de x, ya sé que x vale 2, así que 5 menos 2 que multiplica 2. Menos 2 por 2 es menos 4, así que 5 menos 4 sería igual a 1. Y vale 1 y x vale 2. Y algo bien importante, ahora nada más falta interpretarlo. Ya sé cuánto vale x y ya sé cuánto vale y. ¿Cuál sería la gráfica correspondiente a ese sistema de ecuaciones?
¿Alguien tiene una idea de cómo interpretarlo? ¿No, chicos? Cuando ustedes resuelven un sistema de ecuaciones Sería y la tienen A. la A, ok, es la A, es correcto. Y bueno, es la A justo porque ya teniendo X y Y, se acomodan dentro de una coordenada. Siempre en las coordenadas primero va X y luego va Y. Así que sería 2,1. Y la unión de las ecuaciones, ese es el resultado de un sistema de ecuaciones por método gráfico. Cuando se juntan las dos rectas, ese punto donde se juntan tiene que coincidir con el resultado o lo que vale X y Y. Y justo de todas ellas, 2,1 está aquí, porque acá es menos 2,1, esta no sería, acá es menos 1,2, tampoco sería, por signos más que nada, acá es 1,2, acá está invertido, y la única que sí tiene la coordenada 2,1 justo es en la A. Y así se resolvería esa pregunta. Sistema de ecuaciones, que aquí pues lo hice por método de sustitución, aplicado a lo que es su resolución gráfica. ¿Cómo ven, chicos? ¿Sí se sabían este método? O sea, si hubiera sido una pregunta del examen y ahorita la hubieran resuelto, ¿sí hubieran llegado a ese resultado? ¿O ya aprendieron o recordaron algo nuevo? Digo, al final nada de esto creo que sea nuevo para ustedes, en algún momento ya lo sabían. Pero si ahorita no lo sabían, espero que ya después de la plática ya medio se acuerden cómo se resolvían estas operaciones. Insisto, este ejemplo fue tomado de una guía, creo que, creo que fue del TEC de Toluca. Probablemente hubiera fallado, dice Karina. De hecho. Pues sí, de eso se trata, ¿no? Que ahorita ubiquen pues, varios tips, ni siquiera son tips, o sea, es recordar fórmulas, recordar fundamentos teóricos, recordar procedimientos, para que llegando al examen, pues en realidad sepan cómo, ¿no? O en aquel su examen, pues sepan qué estudiar. Como les digo, la clave está en buscar preguntas, o sea, que se reten a buscar preguntas muy similares a las del examen. Esa es una parte importante, porque si a veces buscan en Facebook, cuando, no sé, en donde videos, en YouTube, donde a veces andan buscando, a lo mejor encuentran temas, encuentran explicaciones, pero a veces son muy generales, no vienen de la forma en la que preguntan en el examen. O sea, a veces les falta justo eso. Miren, vamos a cambiar un poquito y esto es ya de trigonometría. Y la pregunta dice, tengo dos triángulos, rectángulos y semejantes entre sí. El triángulo 1 tiene una hipotenusa de 15 y un cateto de 9. Tengo dos triángulos que son rectángulos, que son semejantes. Uno de ellos dice su hipotenusa es 15 y un cateto, cualquiera de ellos, mide 9. Pero dice, el triángulo 2 tiene una hipotenusa de 25. Entonces, sí es un triángulo que tendría que ser mucho más grande, tal vez. O sea, imagínense que sí es más grande y que sí son semejantes. Semejantes quiere decir que son proporcionales, que todos sus ángulos internos son iguales. Y cuando son triángulos semejantes, yo puedo comparar medidas y poder calcular la de un triángulo semejante entre sí. El teorema de Tales me sirve para eso. Entonces, algo así tendríamos que interpretar. Hay un triángulo pequeño que de hipotenusa mide 15 y uno de sus lados mide 9. Y otro triángulo un poco más grande, donde la hipotenusa mide 25, pero que es semejante al anterior, son semejantes. Y bueno, la pregunta realmente lo que dice es, ¿cuál es el área del triángulo 2? El área de este triángulo. Pues miren, de entrada lo primero, para calcular el área de un triángulo, área es igual a base por altura entre 2. En un triángulo yo necesito la base y la altura para calcular su área. Cosa que aquí del triángulo 2, este es el triángulo 2, no tengo ninguna. El triángulo 1 por lo menos tengo una de ellas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos? ¿Qué haríamos aquí? ¿Alguien se acuerda del teorema de Tales que estoy mencionando, el que hago referencia ahorita? ¿No se acuerdan cuál es el teorema de Tales? Yo me acuerdo, pero no
como tal. O sea, no No al sé si esté 100%. bien. A ver, Me- ¿qué es lo que te acuerdas de ese teorema de Tales? A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Ok, ese es el de Pitágoras, teorema de Pitágoras, y sí lo vamos a utilizar ahorita. Ahorita lo vamos a utilizar. Este ejercicio en específico se resuelve por tres etapas distintas, digamos. Pero ese es el teorema de Pitágoras. Mira, el teorema de Tales, déjenme, ¿de dónde está anotando? El teorema de Tales me dice que A entre A' debe ser igual a B entre B' igual a C entre C'. Ese es el teorema de Tales. ¿Qué quiere decir? Que cuando los triángulos son semejantes, si yo divido la hipotenusa de un triángulo entre la hipotenusa del otro, me va a dar un número que es exactamente igual a que si divido el cateto, por ejemplo, cateto A de uno entre el cateto A del otro, o cateto B de uno entre el cateto B del otro. Tienen una misma razón, una misma relación. Por ejemplo, podría decir, pues están al doble, pero todas sus medidas van a estar al doble. O está a la mitad, una medida es la mitad de la otra, pues todas van a estar a la mitad. Esa es la lógica de incrementales. Estoy diciendo aquí, yo tengo tres valores. Hagan de cuenta, con este teorema de Tales, yo voy a encontrar primero esta medida. Y después, con el teorema de Pitágoras, ya encontraré esta otra. Y teniendo base y altura, ya calculo el área. Justo esas tres etapas implican en este problema. El problema, insisto, es fácil, pero sí nos va a llevar bastante desarrollo, o sea, por lo menos tres fórmulas distintas. Un ejemplo ideal para dar una introducción a lo que es trigonometría. Pues bueno, si lo hacemos así, yo podría decir, tengo las dos hipotenusas. Entonces puede ser 25 entre 15, tiene que ser igual a este lado que me falta, entre 9. Recuerden, la lógica del teorema de Tales es que si dividimos los lados, que sean los lados equivalentes entre dos triángulos semejantes, siempre me debe dar lo mismo. Así que si yo divido 25 entre 15, que son hipotenusas, me tiene que dar lo mismo que si divido el lado que me falta entre 9. Y justo de eso se trata, que el lado que me falta al despejarlo, al hacer toda la operación al despejar, ya voy a encontrar cuánto vale. En lugar de ponerle signo de interrogación, aquí le voy a poner la altura, ¿vale? La h. Para que sepamos mejor, de mejor manera. H y aquí también H. Entonces, pues lo único que me falta es que este 9 que divide pase multiplicando, así que la altura de este triángulo va a ser igual a 25 por 9 y después dividirlo entre 15. O sea, lo único que hice es que el 9 pasa multiplicando a 25, 9 por 25 entre 15. ¿Cuánto sería? A ver, ayúdenme con una calculadora, hagan su operación. Yo también la voy a hacer, pero para que ustedes también pongan ahí manos a la obra. 25 por 9 entre 15. ¿Cuánto les da, chicos? Alguien que me diga. En el chat o abriendo su micrófono. 25 por 9 y luego entre 15, ¿cuánto les da? 15, perfecto. Pues con esto, con el teorema de Tales, yo ya sé que este lado mide 15. Pero eso no es suficiente, porque aún me falta saber cuánto mide, en este caso, lo que fuera la base. Pues este triángulo, a través de un teorema de Tales y de referencia a otro triángulo semejante, me ayudó para calcular el lado equivalente al que sí me daban como referencia en el otro. Pero ahora lo que tengo que hacer es buscar la base. Ahí es donde entra el teorema de Pitágoras, que me lo decía compañero. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. El teorema de Pitágoras, este era teorema de Tales. Tienen que estudiar. Este es teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solo me sirve para triángulos rectángulos, que este sí es uno de ellos, y hace relación a el cuadrado de mi hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de mis catetos. Así es como se hace la referencia. Ahora me falta un cateto, me faltaría, por ejemplo, aquí B, que casualmente pues, le puse la misma letra. Entonces, B, si lo despejamos, dice que es B igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos C cuadrada. A cuadrada siempre sería la hipotenusa. B no, al contrario, A y B son los catetos, perdón, en la fórmula original. A y B son catetos. Y la C, que es la más grande, pues aquí los invertí. La C, que es la variable o el lado más grande de hipotenusa. En realidad sería C cuadrada menos A cuadrada.
así, haciendo referencia a que la C es la letra que representa regularmente a la hipotenusa. Aquí digo, ya había colocado la H, pero me refería a altura. Incluso, si quieren, para que el día que capturen pantalla y tengan, voy a hacer mejor referencia justo a eso. Este es el cateto B, este es el cateto A. Entonces, aquí despejé A, me quedaba 15, que era justo este valor. Cuando calculo B, pues bueno, a través de ese teorema de Pitágoras, lo que voy a sustituir es que B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada, es decir, de 25 al cuadrado, menos el valor de A cuadrada, que sea 15 al cuadrado. B es igual a la raíz cuadrada de, lo voy a hacer rapidísimo ya en la calculadora para que sea más rápido, 25 por 25, o sea, 25 al cuadrado son 625. Al cual le voy a restar 15 al cuadrado, que sea 225. Y entonces 625 menos 225 serían 400, y cuando le sacamos la raíz a 400, de quedarnos 20, efectivamente. Y ahora sí ya sabemos que B vale 20. Y tiene cierta lógica, miren, hasta ahí mi procedimiento tiene cierta lógica. Porque por lo menos los catetos sí puedo comprobar que son menores a mi hipotenusa. En un triángulo rectángulo la hipotenusa siempre será la más grande. Y por lo menos hasta lo que llevo, 15 y 20 sí me salieron números menores, por lo tanto tiene cierta lógica. Hasta ahí pareciera que vamos. Pues bueno, ahora lo único que me falta ya es aplicar, ahora sí, mi fórmula del área. El área de un triángulo. Entonces, ya sé que el área es base por altura entre 2, ahora sí ya tengo esos valores. Base 20, altura 15. 20 por 15, y es más, aquí ya, a estos niveles ya el poner la X de multiplicación ya no es correcto, porque se presta a confusión. Pues ya lo ideal es representarlo siempre con paréntesis. 20 por 15 entre 2, ¿y eso cuánto sería, chicos? 20 por 15, ¿cuánto es? 20 por 15, 300, les quedó 300, chicos, 300 entre 2, 150 metros cuadrados. Ok. 20 por 15 me dicen en el chat 300, y luego 300 entre 2, 150. Y en este caso la respuesta correcta es esta. Esta pregunta tuvo bastante desarrollo y tuvo 3 etapas. Primero, mediante el teorema de Tales, encontré un lado. Para el área necesitaba 2, me faltaban 2 lados. Entonces, mediante el teorema de Tales y la comparación de un triángulo semejante, encontré un lado. Mediante el teorema de Pitágoras, encontré el lado faltante. Y finalmente, calculé el área que me pedían, y ahora sí con esos 2 lados. Espero que pues, más o menos me hayan ido siguiendo, que reforzaran pues, esos temas. Como les digo, este solo es un ejemplo. Ver el teorema de Tales hay que verlo desde el inicio, que significa con la fórmula, cómo se aplica. Ver el teorema de Pitágoras desde el inicio, que significa ejemplos más sencillos, y después ya en ejemplos más complicados ya irlos aplicando. Y pues ver áreas, eso también lo vemos en el curso, porque el área de cualquier figura geométrica, principalmente cuadros, triángulos, círculo, rectángulos, principalmente esas 4 pueden ser áreas o perímetros, tal vez, cálculos que de manera implícita vayan en algún problema. Es decir, a lo mejor hace un ejemplo atrás, el del rectángulo. En realidad, el tema de esta pregunta es ecuación cuadrática, pero está mezclada y está aplicada dentro de algo que es un perímetro. Entonces, siempre es importante estudiar justo cómo se calculan áreas, cómo se calcula, por ejemplo, circunferencia, porque a veces va implícito en otro tema, pero tienen que ayudarse. Es decir, tienen que saber, por ejemplo, fórmula del área, aunque en realidad lo que les piden en este problema es teorema de Pitágoras y teorema de Tales, pero hay que aplicarlo a algo, ¿vale? Pues bueno, espero que hasta aquí vayamos bien. Vamos a ver otro ejemplo más. Déjenme ubicar cuál es el que sigue. Ok. Miren, otro ejemplo. A ver, déjenme ver el chat, qué es lo que dicen. Hace exámenes diagnósticos para revisar el nivel individual. Previo el curso. Ah, ok, bueno, voy a resolver rapidísimo la duda. Me preguntan en el chat que si hago examen diagnóstico para revisar el nivel individual. Justo la primera clase de los cursos es un examen diagnóstico.
Vienen el primer día, se les aplica un examen para que vean cómo entran, qué tanto saben, son preguntas parecidas, de hecho, ni siquiera tomé las mismas que les aplico en el examen, pues porque si alguien se inscribe, en realidad pues ya tenga, no sean las mismas, ¿no? Pero sí hacen un examen cuando es el curso para que vean más o menos al inicio cómo les va, qué tanto recuerdan en ese momento y todo lo que les falta por aprender en el desarrollo del curso. Entonces, sí, bueno, resolviendo la pregunta del chat, en el curso se hace un examen diagnóstico inicial, uno al mes, uno a los 2 meses y uno ya, pues, al final, digamos, casi al final del curso, uno ya general de todo lo que ya se vio. Y pues esa es una parte importante, tienen que estarse evaluando constantemente. Bien, vamos a continuar con estos ejemplos que les brindo. Y bien, ahora es uno de geometría. El valor de la pendiente de la recta 3x más 4y menos 9 igual a 0. ¿Quién se acuerda qué es la pendiente? Hablando de una recta, acuérdense, una recta pues, puede ser dentro del plano cartesiano, la unión de dos puntos, pues nos forman una recta. Y la pendiente, que se representa con la letra M, ¿a qué hace referencia, chicos? O sea, esa pendiente, ¿qué significa? ¿Cómo se debe interpretar? ¿Qué es? ¿Qué me dicen? La pendiente, ¿qué es ella? Que ya hasta les di una clave, porque les digo que se representa con la letra M. La pendiente, chicos, es el grado de inclinación. La pendiente es el grado de inclinación que tiene una recta. Y, pues bueno, no es como tal un ángulo, pero sí se puede convertir en un ángulo a través de un cálculo de tangentes. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ya luego lo vemos. Pero sí, o sea, al final nos dice qué tan inclinada está una recta. Y también nos dice si la recta es ascendente o si es descendente. Por ejemplo, aquí, si la recta va hacia arriba, es una pendiente positiva. Pero si fuera una recta que va hacia abajo, se llama una pendiente negativa. Y como les digo, sí se puede calcular el grado, pero eso sí es a través, o sea, el grado con respecto a un eje X es a través de un cálculo de tangentes. Pero bueno, nada más haciendo referencia, M es la inclinación. Y nos dice, si esta fuera la ecuación general de una recta, 3x más 4y menos 9 igual con 0, ¿cuál sería su pendiente? ¿Alguien recuerda cómo se calcula esa pendiente? El cálculo y la forma es muy sencilla. Basta recordar nada más un poquito cómo se puede encontrar la pendiente y en el desarrollo va a ser muy sencillo. Ahorita lo explico, pero sí a ver si alguien se acuerda. ¿No se acuerdan, chicos? Miren, hay varias ecuaciones de la recta. Por ejemplo, está que es y menos y1 igual a m por x menos x1. Esa es una de las ecuaciones que nos sirven para calcular ecuaciones generales cuando nos dan una pendiente y un punto. X1 y1 es un punto y m la recta. Hay otra que es la que ahorita nos va a servir, que es y igual a mx más b. Esta ecuación se llama ordenada al origen, porque queda expresado el valor de b, y el valor de b se conoce como ordenada al origen, el punto donde cruza con el eje de las y. Pero la parte importante de esta ecuación, y el por qué nos sirve ahorita, es porque de cualquier ecuación general es cuando está igualada con 0. De cualquier ecuación general, si ustedes despejan y, les queda como una ecuación de la ordenada al origen, y les queda expresado cuánto vale la pendiente. Entonces, lo que voy a hacer en esta ecuación es despejar y, justamente. Y igual, si yo despejo y, primero puede quedar así. 4y es igual a menos 3x, aquí 3x es positivo, pasa negativo, pasa restando. 9 está restando, pasa sumando, entonces aquí sería menos 3x más 9. Ya, finalmente y es igual a menos 3x entre 4, es decir, este 4 va a dividir a todo lo que tengo del otro lado. Pues divida menos 3x y también divide a 9. O sea, puedo pasarlo nada más dividiendo y ponerle aquí que es de 4. Pero en realidad, yo ya ahorrándome el procedimiento un poco, lo que hago es dividir a cada uno por separado. Y entonces es menos 3x, o menos 3 cuartos de x, más 9 cuartos.
¿Qué significa esto? Pues significa que m, o sea, en mi ecuación canónica, que era la ordenada del origen, y igual a mx más b, el número que multiplica x representa la pendiente. Si lo analizo aquí, el número que multiplica x es de los 3/4. Y esto me lleva a concluir que m es igual a menos 3/4. Entonces, la pendiente de esta ecuación, pues era menos 3/4. Entonces, les decía, el cálculo era muy fácil. Solo hay que tener bien claro que en una ecuación de la recta, si despejamos y, la convierto en una ecuación con la ordenada al origen expuesto. O sea, me dice cuánto vale la ordenada al origen. Y en este caso, el número que multiplica x, eso es la pendiente. En este caso era menos 3/4. ¿Cómo ven? ¿Más o menos? ¿Sí me siguieron en ese desarrollo, chicos? Bien, ya casi va a terminar la clase porque tengo una clase justo allá de los cursos que normalmente se dan, que empieza a las 5. Entonces, estoy ya casi a punto de terminar. Les voy a dar un ejemplo más para que les digo esto, pues en realidad la idea que les sirviera y que conocieran un poco cómo se brindan las clases. Es más, voy a darles justo esta que viene. Y que además les quede como repaso, o sea, que les sirva realmente para que estudien y recuerden algunos temas. Bien, esto también es de geometría. ¿Cuál es el centro de la circunferencia con la ecuación es x cuadrada más y cuadrada más 6x menos 12y más 40 igual a 0? Me voy a tener que ir rápido porque ya casi empieza mi clase. Que les digo, normalmente empiezan a las 5. Entonces, justo aquí lo que yo tengo que convertir es, de esta ecuación general, convertirla a una canónica que dice x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado. Esta es la ecuación general de una circunferencia con el centro desplazado. Entonces yo tengo que hacer un cambio para que me quede así, con paréntesis elevado al cuadrado. Tengo que completar mis trinomios cuadrados perfecto. Y aquí lo voy a hacer, ahora sí que un poquito rápido, pero espero que me vayan siguiendo. Lo que hacemos es agrupar los valores de x y los de y. X cuadrada más 6x, y saber que aquí me queda un espacio. Y cuadrada menos 12y, me queda otro espacio, y un tercer espacio, porque este 40 en realidad es la unión de tres números. Yo tengo que descomponer esta ecuación general, la tengo que descomponer en lo que antes eran binomios al cuadrado. Entonces, este es un procedimiento sí fácil, pero del tema de circunferencia, podría decirse que es el pasar de una ecuación general a una ecuación canónica es lo más difícil en el tema de circunferencia. Si hablo en geometría en general, este es un tema sencillo, que ya repasándolo, estudiándolo, viendo ejemplos, cualquiera lo resuelve fácil. Entonces, pues como les digo, primero se agrupan, se dejan espacios y posteriormente se completa el trinomio cuadrado perfecto. Por ejemplo, aquí es x, a este término que tengo, el segundo término, se le saca la mitad. Entonces, si es 6 positivo, su mitad es 3. Y cuando lo regreso aquí arriba, al bajarlo es entre 2. Y al llevarlo hacia arriba, elevarlo al cuadrado. Entonces el cuadrado es 9. Si lo analizamos, lo que estoy haciendo es convertir y completar mi trinomio cuadrado perfecto, que es una especie de factorización. X cuadrada más 6x más 9 es el resultado de elevar x más 3 al cuadrado. Aquí, por ejemplo, tenía y cuadrada menos 12y más y. Si es menos 12, le saco la mitad, entonces menos 6, respetando el signo, lo elevo al cuadrado y entonces ahora es 36. Y lo mismo, y cuadrada menos 12y más 36 es el resultado de elevar y menos 6 al cuadrado. Y aquí, estos dos números que encontré, el 9 y el 36, 9 más 36, se juntaron con un tercer número que me falta para dar 40. Pues si lo analizo, 9 más 36 hasta ahí son 45. Para que llegue a 40, lo que me falta es un menos 5, que justo es un número que estaba aquí. Que si lo despejo, me queda como 5 positivo.
Y bueno, pues esto me lleva a concluir que el centro, tiene aquí las coordenadas, el centro tiene una coordenada menos 3,6 positivo. Porque además, debo recordar que cuando extraigo los valores de ese centro desplazado de h, k, los signos deben cambiar. Así que aquí, si aquí era 3 positivo, cuando lo extraigo es menos 3, el signo cambia. Si aquí es menos 6, lo extraigo como positivo y ese es positivo. Entonces, menos 3,6 sería el inciso C. Menos 3,6. Esta ecuación general tiene una coordenada, un centro en menos 3,6. Los invito a que, si tienen la oportunidad, entren a una página que se llama GeoGebra. GeoGebra. Creo que es geogebra.com, algo así, y hay una ecuación gráfica, un graficador en línea. Ustedes pongan todo esto corrido, x cuadrada más y cuadrada más 6x menos 12y más 40 igual con 0, y cuando se los grafique les tiene que dar una circunferencia que justo tenga su centro en menos 3,6. Eso me haría comprobar que este procedimiento sí fue correcto. Les va a dar una gráfica ahí, van a ver un circulito y debe estar su centro en esa coordenada. Y también podrían comprobar que el radio es igual a la raíz de 5. Creo que es más o menos, no sé, déjenme, como 2.2. Raíz de 5, 2.2. Entonces debería tener un radio de 2.2, así se interpreta. Si les dan una ecuación general a través de este procedimiento, que, perdón, me fui un poquito rápido porque ya casi es hora de clase, pero bueno, justo es, miren, no, de hecho ni es tanto desarrollo, lo fui haciendo paso a paso. Cuando esté el video en la página, si nos siguen, entran a la página, o a los grupos que luego hemos subido información de preparación de los exámenes, pues bueno, ahí vamos a poner este video, y con calma pueden ir viendo. Lo único que hicimos fue reagrupar X con X, Y con Y, completar mi trinomio cuadrado, perfecto, y eso me llevó a tener una ecuación que decía X más 3 al cuadrado más Y menos 6 al cuadrado igual a 5. Y de ahí ya se puede interpretar cuál es el centro y cuánto vale el radio. Y bueno, pues espero que les haya gustado, chicos, la pequeña demostración. La grabación, miren, en Facebook, lo voy a poner ahí en el chat. Es que me preguntan dónde puedo ver la grabación, dónde pueden ver la grabación. Pues en Facebook justo busquen nuestra página de la escuela, se llama Centro Educativo Alquimia. Y es muy probable que hoy en la noche tal vez ya la subamos. Entonces, si la ven mañana, ya va a estar lo que vimos ahorita en la clase, y ahí le van poniendo pausas. O igual busquen en YouTube, porque la vamos a subir a YouTube igual como Centro Educativo Alquimia. Igual Centro Educativo Alquimia. Lo estoy poniendo en el chat, chicos. Ya sea en YouTube o en Facebook, va a estar la grabación de la clase de demostración con esta fecha. Pues bueno, la van pausando, le van poniendo, pues van haciendo anotaciones. Yo creo, quise que justo en esta clase sí les diera algo que realmente les sirviera. Busqué algunas preguntas que tuvieran ese objetivo, espero que lo haya logrado. Y que, pues bueno, les haya quedado la semillita que tienen que estudiar. Y miren, ya para finalizar, les digo, yo que más quisiera quedar un poquito más, con unas otras, me faltan como otras preguntitas que traía preparadas, pero bueno, ya debo de preparar mi clase. Entonces, si tienen alguna duda, chicos, si la explicación les gustó, les atrae nuestro curso, si quieren tener un mayor soporte en su preparación, porque de eso se trata, como les digo, a veces uno busca información en Facebook, o más bien en YouTube, o en los grupos, y sí, obviamente hay un mundo de información. Tienen que, pues, filtrar realmente en dónde encontrar la información que les sirva. Tienen que hacer un filtro y solo irse a las páginas o preguntas o guías que sí les aportan algo, porque hay muchas que solo les dan información muy básica y que realmente la intención de esa página es hacer publicidad. Entonces, váyanse a donde sí hay buena información, váyanse a libros y busquen aquellos que tengan mucho de razonamiento, que así me enseñaron. Nosotros, pues, obviamente, ya hemos hecho ese trabajo de búsqueda de preguntas, justo es lo que les brindamos en los cursos. Y pues, obviamente, sabemos todos los temas. Entonces, pues bueno, si algo les sirve, aquí dejo mi número, el número de la escuela, que es que ven aquí, 7224 67 47 31, y pues nosotros estamos en Isidro Fabela 400, esquina con Lerdo, en Toluca, en la media esquina de Isidro Fabela y Sebastián Lerdo de Tejada. Y miren, si de alguna manera les interesan los cursos,
Tenemos cursos que son en línea, que son lunes, miércoles y viernes de 5 a 7, por eso es que ya tengo que preparar para la clase que viene. Todas las clases quedan grabadas y las pueden ver las veces que sean. Tenemos clases presenciales, que son sábado y domingo, y que aquí ya se nos cerraron algunos grupos. El siguiente empieza la siguiente semana. El que empezaba mañana ya se llenó y el siguiente empezaría, creo que es 5 de febrero. O sea, este sábado que viene en 8, y son de 2 a 5 los 2 días. Y en ambos es obligatorio que entren en nuestra plataforma, que vean videos que tenemos grabados, que vean evaluaciones, o más bien que realicen evaluaciones, y esa plataforma pueden entrar en cualquier momento. Es decir, si vienen a lo mejor a las clases sábado y domingo, entre semana pueden ver todo lo que ya está grabado. Mar López, alguien levantó la mano, si tienes alguna preguntita, con gusto puedo resolverla. ¿No? Es que veía la mano levantada ahí de alguien que se llama Mar. Pues bueno, no sé si tengan alguna duda, chicos, antes de que termine esta clase. Con gusto les puedo resolver sus dudas si es que quisieran preguntarme algo, y si no, pues miren, les vuelvo a dejar el número. Les digo, tenemos cursos tanto presenciales como en línea, y pues bueno, se desarrolla todo el temario del Ceneval, se desarrolla con todos sus módulos, obviamente cada carrera lleva módulos distintos, así que en el curso pues ven justo lo que les enseñé al inicio del video, el temario que pidió actualmente el Ceneval. Y pues bueno, miren, si no hay dudas, chicos, fue un gusto el poder compartir estas poquitas preguntas. Lo hice, créanme, con toda la intención de que les sirviera. Busqué preguntas un poquito difíciles para que vieran realmente cómo viene ese examen. Hubiera buscado preguntas sencillas y a lo mejor la mayoría hubiera participado y hubiera sido más, pues más fácil todo, ¿no? Pero quise retarlos justo a que vieran preguntas de un grado de dificultad ligeramente más alto que lo que se encuentra comúnmente en libros, y que los pusiera pues a pensar y a aplicar justo los temas. De corazón les deseo mucho éxito, chicos, en su examen, ¿vale? Solo me decían gracias. Bueno, les deseo éxito, prepárense bien, échenle muchas ganas, y pues bueno, ojalá les vaya muy bien, chicos, ¿vale? Maestro, buenas tardes. Perdón, disculpe, es que levanté mi mano, pero creo que no la vio. Le quería yo preguntar, de pura casualidad, esta grabación nos la pudiese compartir para ver como que la repetición. Déjeme le digo, porque yo sí la pude seguir desde mi trabajo, después tuve que salir y no he dejado de verla, vengo ahorita, me orillé, pero vengo manejando y vengo escuchando, pero mi hijo, como trabaja ahorita en un restaurante, dice que empezó a verla, pero después se tuvo que salir. Si vio ahí David, después se tuvo que salir porque dice que el ruido no lo dejaba escuchar. Entonces sí nos gustaría verla nuevamente, y y no sé si pudiese compartirnos si la grabó. Claro que sí, se está grabando, se grabó, y la vamos a subir, miren, a YouTube, búsquenlo como Centro Educativo Alquimia. Ajá. O en Facebook igual como Centro Educativo Alquimia. Muy bien. Y yo las voy a subir ahí. De hecho, esa era la intención, que cualquiera pudiera ver esta pequeña clase. Pero también, si por alguna razón no la encuentran, ya mañana que ya estén en las distintas plataformas, mándenme un mensajito sin ningún problema, yo les copio el link por WhatsApp y ya directamente los voy a direccionar. Hoy la trabajo, se graba, la subo a la plataforma y ya mañana queda lista. Entonces, si por alguna razón no entran a la página, me mandan un WhatsApp y con gusto les comparto el link sin ningún problema. Ay, muchas gracias, maestro. No, al contrario, pues yo les deseo mucha suerte y éxito en su examen, chicos, a su hijo igual, y pues bueno, nada, prepárense lo más que se pueda y les va a ir muy bien. Les va mal cuando no se preparan bien, ¿vale? Gracias. Y gracias, yo soy la hermana de David, ya anoté el número, y entonces si no encontramos el video, le escribimos, profesor. Claro que sí. Gracias. Al contrario, me despido porque ya casi empieza mi clase. Que tengan una muy bonita tarde, chicos. Buen fin de semana y de nuevo éxito a todos. Hasta luego. Adiós, gracias igualmente. Gracias, profesor, hasta luego. Gracias. Cuídense. Hasta luego, gracias.